Con este informe continuamos repasando la obra de Jorge Luis Borges, volumen por volumen, para dar una idea, sobre todo a quienes no se han iniciado en ella, de su importancia y características. Ya lo hicimos con el poemario Fervor de Buenos Aires, del que este año se cumple un siglo de la publicación, y con El Aleph y Evaristo Carriego, como introducción a su narrativa y ensayística, entre otros libros. A esos videos dejamos enlaces en la descripción. En esta ocasión abordamos el segundo libro de poesía de Borges, Luna de Enfrente, publicado en 1925, que contiene varios de los poemas que el autor reescribió a lo largo de su vida, incluso repudiando algunos, que jamás volvió a publicar. Como el primero, el segundo poemario de Borges tuvo una tirada de solo 300 ejemplares, con un total de 17 poemas distribuidos en 44 páginas publicadas bajo el sello Proa. En el prólogo de aquella primera edición, que vio la luz al año siguiente de su segundo viaje por Europa, el autor explica el sentido del título. La luna que camina con claridad, leí antenoche en Fray Luis de León, es ya emblema de poesía. El enfrente no la deprime, pero la urbaniza, la chista, la vuelve luna aporteñada, de todos. Así me gusta y así la suelo ver en la calle. Al referirse a la luna que camina con claridad, hace alusión a la Oda Octava, Noche Serena, de Fray Luis de León, que reza en dos de sus estrofas. Quien mira el gran concierto de aquestos resplandores eternales, su movimiento cierto, sus pasos desiguales, y en proporción concorde tan iguales. La luna cómo mueve la plateada rueda, y van pos de ella, la luz do el saber llueve, y la graciosa estrella de amor la sigue reluciente y bella. Desde el título, Borges pretende una mixtura entre lo clásico y lo vanguardista, vanguardia de la que se había embebido durante sus estancias en Europa, especialmente en España. También recurre a argentinismos que usará profusamente en volúmenes ensayísticos posteriores, especialmente en El tamaño de mi esperanza, publicado el año siguiente, y El idioma de los argentinos, de 1928. En el ensayo que da título al primero de los libros mencionados, sentencia el autor: Buenos Aires, más que una ciudad, es un país, y hay que encontrarle la poesía y la mística y la pintura y la religión y la metafísica, que con su grandeza se avienen. Ese es el tamaño de mi esperanza, que a todos nos invita a ser dioses y a trabajar en su encarnación. En esa época, en los 20 de Borges y del siglo, el autor pretende hallar una mística a esa ciudad y a ese país, sobre todo una lengua particular y distintiva que definiera per se a su poesía. El Borges joven pretende encarnar a ese nuevo poeta que da luz a la flamante y moderna poesía. Una modernidad literaria de la que luego renegará, o al menos a la cual se resignará, llamándola superflua, pues no le queda más alternativa que ser contemporáneo, como todo hombre de su tiempo. Habrán de pasar 44 años para que lo advierta en el prefacio a la edición de 1969 de Luna de Enfrente, libro que hasta entonces se había negado a reeditar. Ser moderno es ser contemporáneo, ser actual. Todos fatalmente lo somos. Nadie, fuera de cierto aventurero que soñó Wells, ha descubierto el arte de vivir en el futuro o en el pasado. No hay obra que no sea de su tiempo. El primero de los poemas, Calle con almacén rosado, ya es una declaración de principios, una oda a Buenos Aires, ciudad que deslumbra al autor con sus calles y su luz de la aurora o del reflejo lunar en el charco o en el ventanal. Intimó conmigo la luz de Buenos Aires y yo forjo los versos de mi vida y mi muerte con esa luz de calle. Le sigue al horizonte de un suburbio, aparente continuación del anterior, donde la pampa ya es un latido de carros, surcos y viento que Borges siente en su pecho.
Pampa sufrida y macha que ya estás en los cielos, no sé si eres la muerte, sé que estás en mi pecho. El joven Borges, deslumbrado ante el redescubrimiento de la ciudad que lo vio nacer, que le cantó en su primer fervor de Buenos Aires, se vuelve íntimo impersonal en Amorosa Anticipación, tercer poema del volumen. Quizá inspirado por Nora Lange, joven poeta que entonces tenía 19 años y con quien el escritor parecía noviar, prologándole ese mismo 1925 su poemario La calle de la tarde. En este poema el autor no duda en confesar su amor romántico. Arrojado a quietud, divisaré esa playa íntima de tu ser, y te veré por vez primera, quizá, como diosa de verte. Le sigue Una despedida, poema que precederá al anterior en las ediciones siguientes, donde el poeta tal vez hace referencia a algunas de las separaciones del ser amado a raíz de sus viajes a Europa. Tarde que socavó nuestro adiós, tarde acerada y deleitosa y monstruosa como un ángel oscuro, tarde cuando vivieron nuestros labios en la desnuda intimidad de los besos. Con El general Quiroga va en coche al muere, Borges aborda el que será uno de sus temas dilectos, la historia argentina y su tragedia, relatando poéticamente el asesinato en Barranca Yaco. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban, rotas y desangradas, las ánimas en pena de hombres y de caballos. Jactancia de quietud no es ajeno a esa tragedia de la historia patria, que tanto sentía Borges por adopción y herencia. Mi humanidad está en sentir que somos voces de una misma penuria. Hablan de patria. Mi patria es un latido de guitarra, unos retratos y una vieja espada, la oración evidente del sausal en los atardeceres. En Montevideo, el autor manifiesta su añoranza por la ciudad oriental, que alguna vez fue parte de la patria grande, y el Buenos Aires que tuvimos en el momento de la publicación del libro. Ciudad que se oye como un verso, calles con luz de patio. Manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad, uno de los dos poemas de este volumen que Borges consideró dignos de su pluma, quizá refiera a El corazón de las tinieblas. Dice allí el novelista de origen polaco: remontar aquel río fue como retroceder hasta los orígenes más tempranos del mundo, una corriente vacía, un gran silencio, un bosque impenetrable. Y Borges remata su poema con estos versos: el mundo es unas cuantas tiernas imprecisiones, el río, el primer río, el hombre, el primer hombre. Y en Singladura, el argentino emprende otro viaje imaginario, o no, por el mar que a la vez puede que sea la pampa inmensa, inconmensurable. La luna nueva se ha enredado en un mástil, la misma luna que dejamos bajo un arco de piedra y cuya luz agraciará los sausales. En la cubierta, quietamente, yo comparto la tarde con mi hermana, como un trozo de pan. Con Dakar, el escritor le dedica un poema a la ciudad del extremo occidental de África, que está en la encrucijada del sol, del desierto y del mar, y que nunca visitó, hasta donde se sabe, pero que tal vez ha visto o más bien conjeturó desde el barco en el que viajaba a Europa, en una de sus incursiones al viejo continente. África tiene en la eternidad su destino, donde hay hazañas, ídolos, reinos, arduos bosques y espadas. Yo he logrado un atardecer y una aldea. De hecho, el siguiente poema se titula La promisión en alta mar, donde Borges refiere la añoranza de la patria que ha dejado atrás durante algunos de sus viajes. Vienen del patio donde el aljibe es una torre inversa entre dos cielos. Vienen del creciente jardín cuya inquietud arriba al pie del muro como un agua sombría. Vienen de un lacio atardecer de provincia, manso como un yuyal. Dulcia Lincimus Arba es uno de los dos poemas que dejarán de aparecer en futuras reediciones de Luna de Enfrente. Título extraído de la frase latina de Virgilio, que significa algo como «dejamos el dulce campo», el poeta refiere a otro tema caro a su obra, los ancestros y el vínculo con la tierra. Una amistad hicieron mis abuelos con esta lejanía, y conquistaron la intimidad de los campos, y ligaron a su vaquía,
la tierra, el fuego, el aire, el agua. Con los versos de Casi Juicio Final, Borges aborda la intimidad de la memoria del poeta que se justifica y busca y logra el perdón de la luna. He atestiguado el mundo, he confesado la rareza del mundo, he cantado lo eterno, clara luna volvedora y las mejillas que apetece el amor. He conmemorado con versos la ciudad que me ciñe y los arrabales que me desgarran. Mi vida entera podría formar parte o ser una continuación del poema anterior. Repasa brevemente su vida y su obra, haciendo uso de la memoria para justificarse. He querido a una niña altiva y blanca y de una hispánica quietud. He visto un arrabal infinito, donde se cumple una insaciada inmortalidad de ponientes. He paladeado numerosas palabras. En Último Sol en Villa Ortúzar, renombrado Último Sol en Villaluro para ediciones posteriores, la lírica borgiana retorna al barrio para reflexionar sobre la riqueza y la pobreza del suburbio porteño. La zona justamente donde vivía su prima Nora Lange, con quien por entonces mantenía un romance. El mundo está como inservible y tirado, en el cielo es de día, pero la noche es traicionera en las zanjas. Toda la luz está en las tapias azules y en ese alboroto de chicas. Para una calle del oeste, el otro poema eliminado en las reediciones continúa con el mismo tópico, la añoranza lírica del barrio y el amor perdidos, del recuerdo que duele. Yo resurgiré en su venidero asombro de ser, en ti otra vez, calle que dolorosamente como una herida te abres. Tanto la edición original como las subsiguientes de Luna de Enfrente cierran con versos de 14, donde Borges le canta a su ciudad de Buenos Aires, resumiendo todos los tópicos ya abordados en el volumen. Los patios, las calles, las orillas, la pampa apenas vislumbrada, la luz de las casas y de los arrabales azules, son recorridos por el autor con tono nostálgico y en versos alejandrinos. Se trata de un digno colofón al segundo poemario de Borges, donde rinde homenaje a la ciudad natal. Así voy devolviéndole a Dios unos centavos del caudal infinito que me pone en las manos. En este poemario, Borges vuelve a cantarle a Buenos Aires, emparentando el libro con fervor, recurriendo a tópicos como la nostalgia, el tiempo, la muerte, la literatura, el mar, sus antepasados y la historia, el amor. En general, aunque con excepciones colaterales, como en Emma Suns o en el Aleph, el amor y el sexo están ausentes en la narrativa borgiana. Pero ocurre todo lo contrario con sus poemas, donde el autor se confiesa más personal y utiliza diversas metáforas y alegorías para referirse a este tipo de vínculos emocionales y carnales. Así, la búsqueda de lo trascendental a través de la variedad de estilos poéticos, el empleo de recursos literarios como la metáfora y la reflexión filosófica, sirven al poeta para fundamentar en su juventud la obra que abarcará casi todo un siglo. En la reedición de 1969, cuyo contenido se repetirá en las sucesivas obras completas y antologías, Borges, como se dijo, omite 2 poemas del original, Dulcia Lincimus Arba y Por una calle del oeste. Es que con el transcurrir de los años, el poeta deja de estar conforme con sus poemas de juventud y literalmente los repudia, al igual que hizo con otros versos y los primeros ensayos. De hecho, en el ya citado prólogo de 1969, dice que entre todas las composiciones de este volumen, solo hay un par que no lo desmerecen. El general Quiroga va en coche al Muere y manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad. Puede que no sea casualidad, el Borges adulto ha vuelto a la rima, y esos 2 poemas son de los pocos que en este libro la tienen. Por el resto, solo muestra resignación, incluso a pesar de los sucesivos cambios o correcciones realizados en los poemas originales. Para terminar, reproducimos en texto y audio el prólogo que Borges escribió para la reedición del volumen, aparecida en 1969,
considerada la versión definitiva del autor, que recomiendo leer o releer. Espero que los disfrutes y no olvides compartir el video, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Luna de enfrente. Prólogo a la reedición de 1969. Hacia 1905, Hermann Bahr decidió: el único deber, ser moderno. Veintitantos años después, yo me impuse también esa obligación del todo superflua. Ser moderno es ser contemporáneo, ser actual. Todos, fatalmente, lo somos. Nadie, fuera de cierto aventurero que soñó Wells, ha descubierto el arte de vivir en el futuro o en el pasado. No hay obra que no sea de su tiempo. La escrupulosa novela histórica Salammbô, cuyos protagonistas son los mercenarios de las guerras púnicas, es una típica novela francesa del siglo XIX. Nada sabemos de la literatura de Cartago, que verosímilmente fue rica, salvo que no podía incluir un libro como el de Flaubert. Olvidadizo de que ya lo era, quise también ser argentino. Incurrí en la arriesgada adquisición de 1 o 2 diccionarios de argentinismos, que me suministraron palabras que hoy puedo apenas descifrar: madrejón, espadaña, estacapampa. La ciudad de fervor de Buenos Aires no deja nunca de ser íntima. La de este volumen tiene algo de ostentoso y de público. No quiero ser injusto con él. Una que otra composición, El general Quiroga va en coche al muere, posee acaso toda la vistosa belleza de una calcomanía. Otras, manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad, no deshonran, me permito afirmar, a quien las compuso. El hecho es que las siento ajenas, no me conciernen sus errores ni sus eventuales virtudes. Poco he modificado este libro, ahora ya no es mío.